Bienvenidos al podcast de David of Spanish. ¡Vamos al lío! Hola Jessy, ¿qué tal? Hola David, pues muy bien, aquí estamos un día más con muchas ganas de escuchar el chiste de la semana. ¿Seguro que tienes ganas? Muchísimas. Bueno, pues ahí va. ¿Por qué los fantasmas son tan malos mintiendo? Porque son transparentes. Bueno, ¿quieres explicar tú lo que significa transparente? Bueno, transparente puede tener dos significados. Uno de ellos es cuando algo es transparente es que no se ve... Que no tiene color. No tiene color. Por ejemplo, el agua es transparente. Claro, se puede ver a través de ella. Y tiene otro doble significado también cuando se dice que una persona es transparente. Es cuando una persona es sincera, dice la verdad, no tiene secretos, ¿no? Exacto. Y ahí viene el chiste que los fantasmas son transparentes, no se pueden ver y por eso son malos mintiendo. Así que lo repito, ahora después de tu pequeña aclaración. ¿Por qué los fantasmas son tan malos mintiendo? Porque son transparentes. Aún así, no sé si los oyentes se habrán reído mucho del chiste. Espero que sí. Bueno, antes de nada, quería decir que a partir del 3 de marzo empiezan mis clases en grupo de conversación, que bueno, en la web tenéis toda la información, los precios, todo. Creo que pueden ser unas clases sobre temas muy interesantes y por supuesto habrá pequeñas aclaraciones gramaticales, pero sobre todo pues nos centraremos en hablar y en obligaros un poquillo a usar conjunciones y expresiones de un nivel un poco más alto para formar frases más naturales y más complejas. Así que nada, si estáis interesados, lo que sí me ayudaría mucho si me escribís un mensajito para tenerlo en cuenta y saber más o menos cuánta gente cuento, porque siempre cuando se empieza algo nuevo, pues un poco difícil al principio. Bueno, Jessy, vamos a empezar con el tema de hoy. Lo primero que te quería decir es, ¿cómo te sentirías o qué pensarías si te digo que vas a estar en un lugar nuevo que no conoces y no puedes usar Google? Es decir, no puedes usar Google Maps, ni Google Drive, ni simplemente el buscador de Google. Mira, si te digo la verdad, solo de pensarlo me agobio, porque bueno, realmente hoy en día Google es una herramienta que utilizamos, yo diría que todos los días. Entonces, estar en un lugar que no conoces sin Google Maps para mí sería una pesadilla. Pues espero que no estés planeando viajar a China, porque si viajas a China, allí no podrás usar Google. ¿Y eso? Pues porque allí tienen otro tipo de aplicaciones y no está permitido usar Google allí. Si quisieras usarlo necesitarías una VPN ubicada en otro país, pero ya eso es un lío y es ilegal usar Google en China. Tiene sus propios mapas, sus propias cosas, pero no Google Maps. Entonces, como europeo que estamos acostumbrados a usar Google para todo, por lo menos nosotros, pues escuché una entrevista a un chico que ha estado viajando por allí y para él fue todo un reto porque obviamente él no habla chino, no podía usar Google Maps ni estas herramientas, entonces pues lo pasó regular, pero dice que lo pasó bien realmente, pero tenía que preguntar a todo el mundo, no todo el mundo hablaba inglés, entonces era como una aventura y a través de gestos y de cosas que al final los gestos y el lenguaje no oral es un lenguaje universal. Sí, ya me imagino que para una vez puede ser una aventura divertida, pero para el día a día puede ser muy incómodo. Por ejemplo, si yo tuviera que mirar un mapa cada vez que voy a viajar por trabajo, que es muy a menudo, perdería muchísimo tiempo. Además que luego, si me equivoco, por ejemplo, tomando una salida en una rotonda que no debo, a lo mejor la duración del viaje se duplicaría y quizá llegaría tarde a una reunión importante. Claro, Entonces, sobre todo yo pienso que para nosotros que estamos acostumbrados ahora mismo a usarlo, sería también la incertidumbre de que tienes una reunión o tienes un examen o tienes algo importante, pero estamos hablando de un desplazamiento como los que tú haces por trabajo, que son varias horas de camino. Y
por un desvío que te confundas, al no tener Google Maps, como le ocurría a nuestros padres cuando tenían nuestra edad y a las generaciones antes, no saben cuánto tiempo de más van a tardar en llegar al sitio. Totalmente. Yo creo que sería un gran fastidio para nosotros. Aunque por otro lado, también creo que esto, que no exista el Google Maps en este caso, permite que tengamos un desarrollo del sentido de la orientación mucho mayor que el que tenemos hoy en día. Pues sí, hay muchas cosas que aunque la tecnología ha mejorado, hemos perdido en otras, como, no sé, tus padres, por ejemplo, estuvieron viviendo mucho tiempo en otro país y no tenían estas herramientas, no sé cómo se podían ubicar, pero seguro que a día de hoy tu padre tiene o tus padres tienen un sentido de la orientación y saben moverse mucho, mucho mejor que nosotros. Totalmente, así es. Y bueno, pues obviamente esto no le ocurre a los ciudadanos de China porque allí tienen sus propios mapas y sus cosas, pero bueno, era una pregunta que quería hacerte y bueno, al final es un gran choque cultural, que es un tema que quizás podríamos hablar también en otro momento, con choques culturales que hayamos tenido en los países en los que hemos vivido. Sí, yo creo que es un tema muy interesante porque, bueno, al final te das cuenta de las diferentes realidades que pueden haber, ¿no? Pues sí, y hablando de lo que hemos dicho de tu padre, también estaría guay preguntarles a ellos qué choques culturales que tuvieron durante casi 10 años viviendo en otro país. Pues sí, podrían ser unos invitados muy interesantes. No sé si estarán interesados en venir aquí. Bueno, se lo propondremos. Propondremos. Bueno, pues Jessy, aprovechando que pronto es San Valentín, de hecho este podcast lo subiremos el jueves 13 y el Perdón, 13. jueves 13, ¿cómo? Sí, lo subimos un jueves 13 y por eso el viernes 14. Ah, vale. Que tiene doble. No, lo subimos hoy, será un viernes 13 cuando lo subamos y por eso mañana es día de... Los enamorados. Es día de los enamorados, es día de San Valentín. Y aprovechando que mañana es el día de los enamorados, o según cuando estéis escuchando este podcast, pues queríamos decir así rápido por encima primero las palabras o las expresiones que usamos en España de forma coloquial, de forma cariñosa, para hablar con nuestra pareja, con nuestros hijos. Bueno, incluso hay personas, sobre todo en Andalucía, que lo usan con cualquiera. Sí, también puedes encontrar algún camarero o camarera que se identifique a la persona que está tomando algo con un mote cariñoso. Sí, hay personas, sobre todo en Andalucía, creo, ¿no? Que hablan Sí, directamente con estos motes cariñosos, por llamarlo de algún modo. aunque no te conozca de nada. Exacto. Y algunos de los, bueno, sí, algunos de los más usados, ¿cuáles podrían ser? Pues aquí se suele escuchar mucho cariño, corazón, gordi. Gordi es bastante empalagoso. Podríamos decir que una persona empalagosa es aquella que Muy, muy, bueno, muy cariñosas. sí, muy demasiado cariñosa. Y también se suele Mi escuchar cielo, ¿no? Mi cielo, cielo, mi vida. mi vida, mi amor. Y Aun- aunque yo creo que cariño es muy, muy, muy utilizado también, ¿no? Sí, sí. Es verdad que luego cada pareja tiene su propio mote, por así decirlo. Un mote es una palabra que se le identifica a una persona aunque no sea su nombre. Claro, por ejemplo, aunque una persona se llame Alejandro, de hecho tengo un amigo que se llama Alejandro y le decimos Moti. Moti no tiene un significado, no tiene un porqué, simplemente alguien alguna vez decidió llamarlo así y se ha quedado con ese nombre. Seguro que tenéis en vuestros idiomas también una palabra para mote, así que no creo que haga falta explicarlo más. Pero bueno, que sí, que al final obviamente cambia según cada pareja, según cada zona, según muchas cosas, pero sí, yo creo que de las más comunes pueden ser cariño, amor y quizá gordi, ¿no? Se usa, nosotros en concreto no, pero se usa bastante, yo creo. Y bueno, la palabra, no nos referimos a nadie usando esta palabra, pero lo que en inglés es un soulmate, en español es un alma gemela. Exacto, solo que aquí se utiliza más otra expresión que es media naranja.
Exacto. He encontrado mi media naranja. Sí, la naranja, como todos sabéis, es redonda. Pues si la partiéramos por la mitad, pues como que tú eres una media naranja y tienes que buscar a esa otra media naranja que te complemente. Tienes que encontrar a tu otra mitad. A tu otra mitad. Sí, yo creo que hay... No recuerdo ahora la palabra, pero creo que en otros idiomas también hay... como esta media naranja, ¿sabes? Esta otra palabra de llamarlo. Sí, seguramente sí está. Por cierto, se me ha olvidado que también es muy común aquí escuchar nene o nena llamarse así entre pareja, incluso hermanos o... Sí, o incluso directamente, según la zona, hasta amigos. Sí. Se le dice nene o nena. Sí, eso es bastante usado también. Pero sí con parejas también bastante. Y bueno, Jessie, ¿tú sabes de dónde, o te imaginas de dónde puede venir este día, el día de San Valentín? Bueno, realmente no lo sé, pero puedo imaginarme que viene de la ciudad del amor. Bueno, depende cuál sea la ciudad del amor, porque hay gente que dice que es París, otros que es Roma. ¿A cuál te refieres? Para mí es Roma porque si le damos la vuelta a las letras, significa amor. Roma de al revés es amor. Pues es verdad, no lo había pensado que... Bueno, lo hemos escuchado muchas veces aquí en España, pero no había pensado que esto no ocurre en otros idiomas, como el inglés o el alemán, porque en español Roma, y si... Bueno, ya Jessy lo ha dicho, si le dais la vuelta, exactamente amor. Bueno, pues sí, en parte tiene razón, viene de Roma, concretamente del siglo III, y había un sacerdote que se llamaba Valentín, y bueno, había en aquella época un emperador que no permitía que las personas jóvenes contrajeran matrimonio, es decir, que no permitía que se casaran. Bueno, ¿por qué? Pues porque como en aquella época era más normal el tema de guerras y demás, él decía que las personas que estaban casadas tenían lazos familiares, tenían, sí, familias a las que querían volver a ver y a las que tenían que cuidar, pues rendían menos en el campo de batalla, eran peores militares que aquellos que estaban solteros, estaban solos, por así decirlo. Sí, quizá estaban más enfocados en su tarea. Exacto. Y entonces, pues, esta fecha, el 14 de febrero, ha adoptado el nombre de este sacerdote, de San Valentín, que a escondidas, pues, casaba a los jóvenes enamorados. Es muy interesante esta historia. Sí, y a día de hoy, pues, se celebra en muchísimos países. En España, hombre, no es una celebración súper grande que celebremos por todo lo alto, pero bueno, siempre es buena excusa, y más en España que nos gusta mucho cualquier festividad y aprovechamos cualquier oportunidad, pues eso, aunque no se hagan grandes cosas, pero siempre se aprovecha para hacer algo especial con tu pareja. Sí, es verdad que el día de San Valentín o el día de los enamorados, que aquí también se le conoce como el día de los enamorados, las parejas suelen salir a tomar una cena romántica. Bueno, también es típico que se regale un ramo de flores. Bombones. Exacto, que se intercambien cartas de amor. Es un día un poco especial. Aquí en Granada, las calles están decoradas con corazones. Hay como lucecitas de corazones por las calles y es muy bonito, muy romántico todo. Muy bien, pues en otros países también se celebra, de hecho hay algunas cosas curiosas de otros países, y sabes que en Alemania se dice el día del cerdo. ¿El día del cerdo? Sí, ¿sabes por qué? No. Pues yo tampoco. No, he leído algo, no estoy muy seguro, sobre todo tenemos varios amigos alemanes y como sabéis, Jess y yo vivimos en Alemania, entonces tenemos amigos alemanes, pero la verdad que esto no se lo hemos preguntado, no estamos seguros de si sigue siendo así o realmente se hace, pero parece como que es tradición regalar algo, vale, no tiene que ser un cerdo de verdad, pero aunque sea un dibujo o un peluche o alguna forma con un cerdo y con algún mensaje bonito o una cosa así. Pero un cerdo no es bonito ni romántico. Sí, porque creo que el cerdo está relacionado con la buena suerte y cosas así. Pero bueno, realmente este podcast lo escucharán algunos alemanes y a lo mejor
estamos muy equivocados. Puede Así ser. que como las tradiciones cambian mucho y en internet hay muchos clichés que después no son real, que ellos lo digan mejor. Sí, también pueden poner por comentarios si esto es así o si no, o si nos pueden contar la versión verdadera. Sí, no queremos meternos en líos diciendo cosas que no son. Perdonad si esto no es la realidad. Sí. Bueno, Jessy, vamos a continuar. Y bueno, ya que estamos hablando de San Valentín, ¿nosotros qué? ¿Vamos a hacer algo o no toca este año? Sí, probablemente saldremos a cenar fuera, aunque es lo que hacemos todos los fines de semana. Sí, pero bueno, podremos aprovechar a un sitio un poquito más especial, a un restaurante. Sí, es verdad que el día de San Valentín en los restaurantes hay un menú especial que suele ser de más calidad y incluye su buen postre, ¿no? Y es un poco más especial. Sí, que al final, pues esta festividad, como tantas otras, es un poco una manera de, pues, de que gastemos dinero en regalos y que gastemos dinero en cosas. Pero bueno, ¿por qué no? Nosotros como buenos andaluces vamos a aprovechar para hacer algo, aunque sea simplemente irnos de cena, pero por lo menos ese día tenemos la excusa. Seguramente luego también nos tomemos una copa. Pues sí, disfrutemos del viernes. Y nada, vamos a pasar a la última parte del podcast. Vamos a hablar sobre algún idioma relacionado con el amor, ¿no? Ya que estamos. Y habíamos preparado aquí el idioma que dice me vuelve loco o estar loco por algo o por alguien. ¿Tienes algún ejemplo de cada uno, Jessie? Sí, realmente, como tú has dicho, se puede aplicar tanto a una persona como a una cosa, ¿no? Por ejemplo, ese chico me vuelve loca. ¿Qué chico, Jessie? Es verdad que es muy usado en el sentido de cuando estás enamorado de alguien, sobre todo al principio, que hay esa chispa de locura más que estabilidad, por así decirlo. Sí, lo que en España decimos en el tonteo, al principio, ¿no? Sí, Cuando estás tonteando con otra sí, persona. la fase de la luna de miel. Pues sí, pero sí, básicamente es, como ha dicho Jessy, esa persona me vuelve loco o, no sé, estoy loco por el fútbol, por ejemplo. Hay gente que está loca por el fútbol, hay gente que le vuelve loca el chocolate. Podría ser yo perfectamente. Sí, nos pueden volver locos o con locas cosas, personas o acciones, deportes o yo qué sé. Hay gente que está loca por el cine, por ejemplo. A mí, por ejemplo, los parques de atracciones me vuelven loquísima. Pues sí, tienes razón. De Tiene, hecho, también se puede decir, David a mí me dice que soy la loca de los parques de atracciones, también se podría usar en ese sentido. pues sí, exactamente. ¿Cuál es, ya que hemos hablado de Alemania y quizás lo hemos dejado un poco mal porque espero que esté bien, pero a lo mejor no lo hemos inventado? ¿Cuál es tu parque de atracciones favorito? Europa Park, sin duda alguna. Volvería a ir 1.000 millones de veces, me encanta. Pues sí, estuvimos el año pasado cuando estuvimos viviendo en Alemania y la verdad que, bueno, hace ya, no fue el año pasado, hace ya dos. Sí, hace ya 2 años, Hace el ya tiempo dos. pasa volando. Estamos ya en febrero. Otra expresión, ¿no? El tiempo pasa volando. Es cuando te quieres referir a que el tiempo pasa muy rápido, casi que ni te das cuenta. Exacto, el tiempo pasa volando. Ha sido un ejemplo muy bueno. Y cuando Jessie está en parques de atracciones, el tiempo se le pasa volando. Totalmente. Bueno, Jessie, vamos a ir a la parte final. Creo que no se nos olvida nada. Y es la pregunta de la semana. A ver, estoy intrigada. Sí, porque esta vez te la voy a hacer yo a ti. Y la pregunta es, ¿qué es lo más bonito que has hecho por amor? Uf, creo que te has pasado con la pregunta. Es un poco personal. No, no, no. Pues a ver, realmente así en el momento, pues se me viene el día que fui a otro país a visitarte, que realmente ahí todavía no éramos novios, no éramos pareja, pero bueno, tenía muchas ganas de verte y a pesar de que estábamos en mitad de la pandemia, en mitad del COVID y había bastantes más restricciones, teníamos que vacunarnos
y enseñar un test de que no dabas positivo para viajar, sobre todo en avión. Bueno, y para viajar también entre las provincias, para para ir al aeropuerto. Ujú. Pues a pesar de eso, fui a Alemania a visitarte. Que además fue la primera vez que viajaste sola en avión, ¿verdad? Claro, la verdad es que para mí en ese momento fue un sacrificio o un reto, Fue una porque locura. sí, Estabas loca por mí. en ese momento sí. ¿Cómo, cómo que en ese momento? Ahora también estoy loca por ti, pero de otra manera, ahora es Más más formal. hogar, es hogar, diría yo. Pues de hecho, esa locura que podemos decir fue la que inició que nuestra relación empezara ya como seria. Lo que decimos en España, empezamos a salir, que es cuando empieza una relación ya de forma formal. Formal. Sí. Y iba a decir que eso, que era una época de mucha incertidumbre, no sabíamos realmente cuántos problemas podían poner a la hora de viajar, si... Bueno, nada estaba claro, nunca sabía si ¿cómo se dice? Tenías que hacer una prueba para ver que no era positivo en COVID, nunca sabía si esa prueba era la correcta, si no. De hecho, lo pasamos un poco mal cuando desde Alemania tenías que volver a España y claro, todo en alemán, pues no teníamos un nivel de alemán tan alto. Y Jessie tenía que hacerse una prueba para poder coger el viaje de vuelta y no estábamos 100% seguros de que esa prueba fuera la correcta y en el aeropuerto le dijeron que dónde iba, que con esa prueba no podía viajar. Sí, de hecho casi me quedo en Alemania, no podía regresar a España, o eso pensábamos en ese momento, y yo al día siguiente tenía un examen en Granada. Entonces, bueno, fueron unos minutos un poco intensos, pero Tuvimos al suerte. final sí, hubo suerte. También la chica vio como que, porque la chica primera con la que hablamos le dijo, no, con esto no puedes viajar así en el primer control. Pero bueno, nos vio que éramos así muy jovencillos, que Jessie llevaba un ramo de flores que yo le había acabado de regalar, como que había venido a verme a otro país, pero ya tenía que volver, que tenía exámenes y cosas en la universidad, tenía muchas cosas, y yo creo que le dio un poco de pena, y al final le hizo a Jessie así un poco el favorcito y la pasó, como que le Sí, dijo... tuve buena suerte de encontrarme con esta buena persona, porque realmente tengo claro que si hubiese sido cualquier otra no me hubiera dejado pasar porque no tenía el test que requerían. Pero bueno, por suerte me encontré con esta persona en el camino y siempre recordaré que al pasar el último control me guiñó el ojo y me dijo así como pasa, pero no te acostumbres que va a ser una vez que has tenido suerte y no va a volver a ocurrir. Exacto, guiñar el ojo es cuando cerramos solo un ojo, así fue un poco difícil de explicar, pero así a modo de saludo o a modo de Sí. complicidad con la otra persona y le dijo, venga, corre, anda. De hecho, ese viaje, porque no ha sido esta última vez que hemos estado juntos en Alemania, fue a eso antes de salir juntos que me fui yo solo y claro, había tanta inseguridad y tanto que no sabíamos qué podía pasar con el COVID que yo me fui en autobús. Estuve 33 horas, si no me equivoco, de autobús, con muchas pausas y muchas cosas, pero fue un camino muy largo desde Granada, que cogí el bus, hasta Colonia. Y tan largo. Fueron muchas horas de viaje, pero bueno, al final todo salió bien. Pude llevar más maletas porque había menos restricciones en el autobús que en el avión y no fue nada caro, así que por lo menos llegué. Y bueno, Jessy, vamos a acabar por hoy. Antes de nada, recordar que podéis descargar la transcripción del podcast tanto en español como en inglés como en alemán. Y sobre todo, lo que para mí me parece algo muy interesante es que tenéis un documento con el vocabulario clave. Entonces estará todas estas expresiones y todas estas frases y vocabulario que utilizamos Jess y yo durante el podcast, pues estarán traducidas al inglés y al alemán. Así que podéis echarle un vistacillo. Incluso a lo mejor antes de empezar el podcast, para los próximos, porque esto ya está en el final, puede ser buena idea para saber con antelación qué significan las cosas. ¿No? ¿Qué te parece? Me parece muy interesante para que ellos puedan comprender y, bueno, memorizar estas expresiones para que algún día puedan usarlas. Claro, porque al final cuando escuchas una expresión y después la lees, o viceversa, primero, creo que dijimos lo mismo la semana pasada, pero cuando la lees y después la escuchas,
pues se te queda, porque la escuchas en ejemplo, la escuchas en un vocabulario natural, así que al final se mantiene en la cabeza. Bueno, pues nos despedimos por hoy, nos vemos en el próximo episodio de David of Spanish, así que nada, hasta luego. Que paséis un buen San Valentín, hasta la próxima.